bueno, continuamos con más de la primera. Gracias por acompañarnos. A ver, tenemos que hablar de temas delicados, pero temas que se tienen que hablar. El suicidio, por ejemplo. Hemos visto que las redes sociales este pasado fin de semana se han inundado con este tema, el suicidio de una jovencita, de una joven periodista en la ciudad de La Paz. Me acompaña la doctora Lorena Cox, psicóloga forense. Doctora, buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, muy agradecida por la consideración. Y sí, a ver, este tema es importante de abordarlo porque tiene varias perspectivas. Inicialmente lo que se debe evaluar básicamente es el estado mental de la persona que en última instancia ha tomado una decisión que ha atentado básicamente contra su vida, y eso es considerado un delito adicionalmente, ¿no? Sin embargo, de que en la mayoría de los casos los que promueven este tipo de decisiones no asumen la responsabilidad, eso no les atenúa, digamos, la responsabilidad que han tenido al momento de la comisión del delito inicial. Entonces vamos a hablar de dos situaciones. Por una parte, el delito de abuso sexual, las implicancias que tiene en todas las personas, ¿no? Que lógicamente llega a desembocar en estados depresivos muy importantes. ¿Y cómo podemos llegar a identificar que una persona se encuentra sumida en un estado depresivo que ya puede arribar a este tipo de circunstancias cuando la persona ya ha dejado de ocuparse de las necesidades básicas de asistencia personal, como son la alimentación, el aseo, ¿no? Los estudios, la recreación? Entonces, eso nos debe llamar la atención. Desde lo que es la psicología forense, nosotros realizamos una perfilación en el sentido de establecer un perfil suicida. Para poder establecer un perfil suicida, necesariamente se realiza una investigación retrospectiva de la vida de una persona, es decir, nos retrotraemos en el tiempo a través de entrevistas en relación con su círculo más próximo y cercano, y en ese sentido es muy determinante la existencia o no de misivas suicidas. Cuando estamos hablando de misivas suicidas, lo que coloquialmente conocemos como notas, qué sé yo, que se han escrito, ¿no? Que son manuscritas, y mire usted que es importante. Amenazas, por así decirlo. ¿No? Sí, y tanto, ¿no? Que nos advierten de la probable decisión que va a tomar. Estas misivas suicidas generalmente especifican el motivo fundamental por el cual esta persona ha decidido autoprovocarse la muerte, porque la autopsia psicológica necesariamente es aplicada en aquellos casos donde se presume de una muerte autoprovocada, pero en algunos casos sí se ha producido que la muerte ha resultado como producto de una muerte violenta, ¿no ve? Han hecho aparentar un suicidio, pero la persona ha fallecido de otra manera. Claro, hemos visto varios casos. Ahora, a ver, doctora Sí. Cox, ¿cómo nos damos cuenta que una persona está en ese estado de depresión? Porque tienes que estar deprimido para tomar la decisión de quitarte la vida. ¿Cuáles son las señales, signos que vamos ahí, que tenemos que tomar en cuenta? A eso iba, justamente cuando se exime de responsabilidad en el caso de los agresores, principalmente sexuales, y aquí ya encontramos un agravante, porque pues en el presente caso se ha encontrado una situación de inconsciencia de la presunta víctima, y en el caso de agresión sexual en estado de inconsciencia, los recuerdos se van desarrollando en el transcurso del tiempo recién. Entonces, el impacto fundamental que ejerce pues en la parte emocional de la persona es determinante, ¿no? Son personas que no pueden solventar a lo largo del tiempo su vida. Estamos hablando de que esta persona ya ha tenido que haber atravesado por una situación previa, probablemente tal vez durante la infancia, pero con el haber experimentado un hecho traumático de la misma naturaleza, porque cuando estamos hablando de trauma no estamos hablando de un hecho fundamental que atraviesa una persona, cuáles son los, por ejemplo, eventos vitales estresantes por los cuales atravesamos todos, ¿no? Es decir, la pérdida de un ser querido, una ruptura sentimental, y principalmente una situación traumática de esta naturaleza. No implica solamente un trauma. Sexual. Estamos hablando de una agresión sexual en estado de inconsciencia, lo que supone ya un impacto muy fulminante para la parte emocional de la persona. Entonces, con el transcurrir del tiempo, ¿no? Ya se ha podido establecer que varias mujeres, principalmente que han solventado una historia de violencia, han tomado una decisión que ha arribado a este tipo de conductas autolesionales.
condicionantes, ¿sí? Se ha llegado a establecer la existencia de un suicidio feminicida, pero en el sentido de que no ha sido, digamos, la decisión única de la persona al momento de la comisión de este delito, sino que se ha producido como resultado de una situación violenta por la cual ha atravesado. Ya puede ser una situación de violencia intrafamiliar, por ejemplo, en relación con la pareja, o como en el presente caso, luego de haber atravesado porque estamos hablando de una agresión sexual, no estamos hablando de un abuso sexual, estamos hablando de una violación en estado de inconsciencia que ya ha llegado a determinar, ¿no?, el aspecto principalmente de resiliencia, por los cuales, que todas las personas podemos desarrollar este tipo de comportamientos resilientes y que pues ha desembocado en estados depresivos, ¿no? Entonces aquí estamos analizando dos situaciones. ¿Qué es lo que pasa con aquella persona que toma esa decisión? ¿Qué nos resta de responsabilidad para los agresores inicialmente sexuales? Entonces, ¿qué es lo que se debe considerar en este caso? En el caso de los agresores sexuales, principalmente si al momento de cometer el delito tenía todo el conocimiento y toda la voluntad, entonces es desde el punto de vista legal imputable. Es decir, es completamente responsable de este hecho, no solamente, sino de un hecho adicional que ha supuesto la muerte de su víctima y que ha sido provocada por ella misma. A ver, este hecho está bajo investigación, la persona ya ha sido aprendida. A ver, quiero ir a lo asertivo en este caso. Ayudar a las personas que están atravesando por este tipo de situación. Hay que buscar ayuda. Es necesario buscar ayuda. Mire, prevenir suicidios. ¿Cómo lo hacemos? Exactamente. Han habido varias investigaciones que dan cuenta de las motivaciones en cuanto a los rangos etarios, es decir, no son las mismas motivaciones para un hombre cuanto para una mujer o para adolescentes o personas adultas. En el caso de mujeres que son ya que se encuentran en la edad adulta, generalmente una historia de violencia llega a determinar pues esta decisión fatal. En el caso de los varones son otras las motivaciones, entonces nosotros debemos abordar la temática y el origen de la conducta, del trauma básicamente, del evento traumático por el cual ha atravesado, para que en ese sentido podamos prevenir el arribo de este tipo de situaciones conductuales que autoprovocan la muerte, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando de situaciones que tienen que ver con la esfera sexual, necesariamente se debe recurrir a una red de contención de apoyo principalmente familiar, luego profesional y si acaso en adelante una red de contención de apoyo social, que como es el acceso a la justicia, básicamente, ¿no? Lastimosamente, en el caso de las víctimas, y una suerte de revictimización se produce como victimización secundaria con la necesaria interacción con el aparato judicial, ¿no? Qué terrible es el manejo de las víctimas, precisamente, o sea, son revictimizadas constantemente. Además, que hay que decirlo, ¿no? Lamentablemente, últimamente no se encuentra justicia aquí en Bolivia, ni en estos casos, Lorena. Lastimosamente, mire usted, querido Rodrigo, son las víctimas las que, como se conoce, ¿no? Tienen que penar por justicia, tienen que... y muchas veces prefieren no denunciar para no tener que pasar todo este calvario adicional. Desarrollar recursos, incluso económicos, para lograr esa justicia que debiera proporcionarles el Estado a través pues, de las investigaciones propias que conllevan este tipo de casos, ¿no? Lastimosamente no se provee, luego de haber arribado, digamos, a una sentencia, luego de haber arribado a un juicio, un resarcimiento civil a las víctimas. Es decir, las víctimas se quedan con esta situación de pedido de justicia que a veces se consolida y a veces no, pero nunca se resarce a la víctima en el sentido de todos los daños por los cuales ha atravesado, y el único resarcimiento posible que puede obtenerse en calidad de víctima, lastimosamente, es cuantificar todos esos daños para que si a la larga, ¿no?, si necesitan tratamiento, terapia o como en este caso, por ejemplo, una situación de apoyo familiar necesariamente, ¿no?, puede involucrar, digamos, que las personas que son responsables, de ahí viene, ¿no?, la situación de responsabilidad necesariamente tiene que ser otorgada al agresor inicial. Entonces, lastimosamente no se ha calificado todavía esta situación de suicidio feminicida porque no se han establecido las causas fundamentales que han devenido principalmente de aquellos agresores, inicialmente de violencia intrafamiliar y posteriormente que se han concretado, como en este caso, con un agresor sexual. Lore, a ver, quiero apuntar a un tema.
Muchas veces las víctimas evitan comentar la situación, pero cuando se abren, a veces no les creen. Sí, y eso es muy habitual. Mire usted, eso es un indicador adicional que sí que corrobora la situación de victimización por la cual ha atravesado, porque estas situaciones no son, eso se conoce con el nombre de eclosión del conflicto, es decir, hacer público una situación oculta. No se produce en primera instancia, siempre es a través de terceras personas o a nivel de secretismo o mismo por las evidencias fisiológicas que han supuesto la situación traumática, embarazos, enfermedades de transmisión sexual, que han dado cuenta de que esa persona ha atravesado por una situación agraviante, ¿no?, dentro de la esfera sexual. Entonces son las incidencias en el aspecto emocional que sí que dan cuenta de que esta persona ha podido ser víctima de este tipo de hechos. ¿Cuáles son esas incidencias y esos indicadores? Principalmente situaciones que alternan entre la ansiedad, la depresión, consumo de sustancias también, el autolesionarse, ya se ha visto desde muy temprana edad, por ejemplo, el cutting se encuentra altamente relacionado con este tipo de situaciones, y por otra parte los trastornos alimenticios. Los trastornos alimenticios, principalmente la bulimia. Entonces, y con el transcurrir del tiempo, como no son contenidas, no son abordadas, y no son pues trabajadas en el sentido lacerante, ¿no?, desde el aspecto emocional que se ha producido en esa persona, lastimosamente han llegado a desembocar en trastornos clínicos, como los que he referido, y esencialmente en trastornos mentales, como por ejemplo el trastorno límite de la personalidad, principalmente en mujeres, que sí que han motivado esta situación de suicidio, ya culminando, digamos, todo este proceso de victimización por el cual han atravesado y que eventualmente han dado fin con esa decisión. Doctora Cox, muchísimas gracias por habernos acompañado, haber analizado, haber tocado varios temas de los cuales muchas veces no se habla y es importante hablar. Muchas veces se registran suicidios y se los tiene ocultos. Y se respeta, ¿no? Incluso hay un manejo especial periodístico para estos temas, ¿no? Muchas veces se dice, cuando se da esta información, después se desencadenan más suicidios. Pero qué buena manera hablar también de este tema para así evitarlos, para así ayudar a esa persona que probablemente está cerca de nosotros y está atravesando por una situación complicada. Siempre hay signos, siempre hay señales. Prestemos atención a nuestros seres queridos, hijos, hermanos, padres, a nuestros amigos, a nuestro entorno. Podemos ayudar, podemos salvar más que una vida. Doctora Cox, ¿dónde la podemos contactar? ¿Dónde la podemos encontrar? Sí, muy agradecida. Ahora estamos en el edificio Atura, en el piso 3E, y bueno, pues para servirle con la atención especial en el aspecto legal y principalmente en lo que aborda la psicología forense. Su número de teléfono, doctora. 607-855-73. Muy agradecida por la consideración siempre. Doctora Cox, muchísimas gracias por acompañarnos. Siempre un excelente profesional que nos comparte sus conocimientos. Además, podemos hacer un amplio análisis de las circunstancias. Continuamos con más. Estamos contigo, Natalia.